asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo club de lectura asimétrico. Hoy, como veis, estamos de nuevo fuera del estudio. Hoy venimos a ver la exposición Perdona, estoy hablando. Nos va a acompañar una de sus comisarias, Tevi de la Torre. Por desgracia, no nos pueden acompañar las tres comisarias, Teresa Ferreiro y Roberta Vázquez. Un abrazo desde aquí a las dos. Y, bueno, no sé si lo he dicho, pero estamos en Centro Cibeles, que es donde se está celebrando esta muestra. Yo creo que, Tevi, te doy paso a ti directamente y nos ponemos a ello, ¿te parece? Muchas gracias. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal, Tevi? ¿Cómo estás? Lo primero, ¿bien? Muy bien, contenta. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nada, pues adelante, cuéntanos, ¿qué es esta exposición de Perdona, estoy hablando? Primero contaros eso, Perdona, estoy hablando, es una exposición que a partir del trabajo de Ferreira de 89 autoras, mira, voy a sacar la lista ahí. pretende dar una muestra muy panorámica y un poco enciclopédica en el sentido de exhaustiva del género autobiográfico hecho por mujeres. En principio el hecho por mujeres responde a, uno, porque es un género que es muy popular y muy extenso y había que cortar por alguna parte, y segundo porque nos interesaba la visibilización de esas creadoras, porque nos dimos cuenta de una cosa cuando contábamos el tema, cuando proponíamos el tema, incluso gente muy experta en cómic nos decía: no sabemos cuántas vais a encontrar, en el sentido de quizás os encontráis muy pocas, con muy ¿no? pocas. Y aquello, bueno, pues eso, me empezó la investigación y aquello no acababa nunca. Claro. De hecho, estas 89 no son ni de lejos todas Todo las lo que hay, las que ¿no? encontraste, ¿no? La idea también, como os decía, es exhaustiva y enciclopédica, porque hemos intentado que sea lo más representativa posible en términos de edades o de tipo de carrera, ¿no? Desde carreras como más consolidadas a más noveles, como de procedencia geográfica. ¿No? Hemos intentado que estuviera representado por lo menos todos los continentes. Como la mayor diversidad posible, ¿no? Eso Dentro es. También la diversidad en cuestiones de estilo, pero bueno, eso al fin y al cabo, ya como ya veremos más adelante, no es una cosa secundaria, sino que es inevitable. Claro. ¿No? Cada persona tiene un lenguaje y cada persona tiene una forma de representarse. Pero sí que es cierto que como veremos, lo que queda más representado, pues como es lógico, en el sentido de que la accesibilidad es más fácil. Claro. ¿No? Probablemente haya un submundo underground de fanzines de chicas en Filipinas, pero no hemos llegado ahí. No hemos llegado, pero se ha sí, pretendido. Por esa regla de tres, por lo de la accesibilidad, Estados Unidos y Canadá están muy representados, Francia está muy representada, Latinoamérica está muy representada y, por supuesto, el entorno español, ¿no? Yo diría que de la exposición quizá un 30 y pico % sean autoras españolas, gran parte de ellas muy jóvenes. Primero, para contaros un poquito más, me gustaría definir lo que es el cómic autobiográfico, que yo creo que se entiende. Vamos a movernos, que hay gente hablando y que se va a colar toda la conversación. Espera, vale. Sí, yo creo que igual si nos movemos o... Les quería contar lo que es el cómic autobiográfico. Como os podéis imaginar, bueno, como la misma palabra dice, es un género del cómic en el que el autor o la autora, en nuestro caso, habla en primera persona sobre hechos en principio reales, ¿no? Pero para eso habría que hablar de la autobiografía. Disculpe, perdone. Se está colando todo. Estas son las cosas del director, Tevi. Yo con una cara de susto tremenda, ¿no? Ya estamos. Vale, bueno, como os comentaba, el tema de la autobiografía es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque, bueno, como los estudiosos de la autobiografía acabaron concluyendo, la autobiografía en realidad es un pacto tácito, ¿no? Entre el lector y el autor, ¿no? Porque como dice Legend, que es como el gran estudioso del género autobiográfico, dice que el autor no dice la verdad cuando la dice, sino cuando dice que la dice. Claro. Con lo cual, todo lo que tenemos aquí son realidades, pero realidades pactadas con el autor, no con el lector, en el sentido de que el cómic autobiográfico es un género que de una forma maravillosa admite
omisiones, exageraciones, incluso mentiras, ¿no? Pero que de alguna forma ficciones contribuyen también, ¿no? De alguna manera, o sea, pero el género personales. ficcionalizado también, Claro. pero de todas esas cosas de alguna forma maravillosa contribuyen a la autenticidad del relato. de lo que se cuenta, ¿no? Que eso que yo creo que eso sí que es lo que tienen en común todas las autoras aquí, que es esa voluntad de autenticidad, ¿no? Que esa voluntad de autenticidad la podríamos, digamos, rastrear, digamos, hasta a los orígenes del cómic autobiográfico, que es un poco los años... Se entiende de forma generalizada que es los años 70 en el underground pues de San Francisco americano, ¿no? Con Robert Crumb, con Justin Green, con Aline Kominsky, que también la tenemos aquí, Sí. que son cómics que, a pesar de hablar de cosas particulares, sobre todo más allá de la veracidad, o sea, del testimonio, lo que buscaban era ser muy auténticos, ¿no? Contar cosas como muy honestas, personales, ¿no? y de una forma casi cruda, ¿no? O sea, cuanto más burro y más crudo, mejor. Más crudo, mejor. Eso evoluciona con el tiempo, aunque algunas autoras sí. O sea, pero el espíritu es un poco eso, ¿no? Que los temas, no hay tema tabú, no hay mala forma de contar las cosas, pero sí que se tiene que ser lo más auténtico posible, aunque sea exagerando o contándolo de una forma otra no un manera. poco o disfrazándose o escondiéndose tras un personaje. Claro. Entonces eso, como les decía, esto es lo que tienen en común, lo que creo que tienen en común todas las autoras, y como tienen tantas cosas en común, teníamos que buscar alguna forma de estructurar el discurso. Podría haber sido por muchas formas, ¿no? Pero como decíamos, pues por estilos o por formas de representarse o lo que fuera. O por tonos, porque también hay en la expo también se ve que se pueden adoptar muchos tonos. Hay gente que utiliza el humor a lo burro, o sea, ¿no? Muy descarnadamente, y gente que realmente lo que busca es que es un recuento periodístico, ¿no? De las cosas. Como un reportaje, ¿no? Más. Es. Siempre con esta idea, ¿no? De lo personal. Pero en total, que decidimos que la articulación de la exposición fuera por temática. También nos supuso un poco de conflicto, porque en el fin y al cabo, cuando todas estas autoras hablan de su vida, y en la vida de la gente no se habla solo, no se incide solo en un tema, sino que se utilizan muchos, claro. Y entonces en realidad muchas de las cosas podrían estar en una sección o en otra, pero nos parecía como una forma también de destacar que hay temas comunes y que tienen que ver con la estructuración de la vida misma, ¿no? Y que nos parecían importantes para poner de relevancia qué temas son los que llaman la atención a estas autoras y sobre todo al público, ¿no? También. Entonces, no sé si yo creo que lo hacemos, sí, podemos ir entrando secciones. a los temas, ¿no? Y a las propias obras, Sí, donde tú nos quieras llevar, Tevi. No hay un orden, o sea, el orden es totalmente aleatorio, pero vamos, empezamos con lo que llamamos el espacio afectivo, que en el espacio afectivo, como os imaginaréis, pues entra todo lo que tiene que ver pues con la pareja, con la familia, sobre todo las relaciones de amistad, que es algo que se trata poco en otros géneros, y en cambio en el cómic, yo creo que en las obras de estas que llamamos de la intimidad, ¿no? Pues hechas por mujeres, la amistad sí que es una cosa que se trata mucho. Eso es un contenedor de todas estas cosas. Entre esas autoras, a mí me gustaría señalaros, por ejemplo, a Mari Naomi. Vamos aquí. Que como os hablábamos de la amistad, es un cómic para mí muy especial, en el sentido de que relata la amistad de Mari Naomi con su mejor amiga desde que llevan 30 años siendo amigas, pero lo hace a través de momentos en el tiempo, ¿no? O sea, pues eso, señala, pues un día en la habitación de Mirabai en el 85, ¿no? Y el cómic entero es cada un momento suspendido claro. A lo largo de 30 años, y en ella lo que hace ella en realidad no es contar exactamente qué es lo que hacían o dejaban de hacer, sino casi cómo se sentían, ¿no? Las dos. Sobre todo, claro, ella habla en primera persona, que es Mari Naomi, es la morena. Ella siempre se sentía como una especie como una relación de desigualdad, en el sentido que su amiga le parecía súper guay, y ella era como un poco
como menos guay. Entonces es muy bonito que eso, pues aquí por ejemplo es muy evidente, ¿no? Como los tíos estaban locos por su amiga, y ella se sentía un poco, ¿no? Como olvidada. O sea, más como desde la sensación, ¿no? De la Ese vivencia. es otro de los temas que también me gustaría hablaros de Lola Lorente. Vamos allá, Pues casualmente están una al lado de la otra. Estos son dibujos originales de su libro Maganta. Maganta es justo una de esas cosas que hablamos. Maganta no es Lola Lorente, o sea, no es un trasunto de ella, pero sí cuenta una historia que a ella le ha sucedido, ¿no? O sea, Lola habla de cómo ella en un momento determinado vuelve a su pueblo y todo lo que significa eso, ¿no? Las expectativas que tiene la gente de ti, pues lo típico que te pregunta la gente que ¿por qué no te has casado? Porque ¿cuándo vas a tener que hijos? te sientes un poco una fracasada por volver a casa. Y entonces cuenta la historia. Entonces, en realidad es una ficción, pero que habla en realidad de una situación, de unas emociones reales, ¿no? Y aparte que es una belleza. Bueno, es que los dibujos son maravillosos. Yo, vamos, os recomiendo mucho este libro si tenéis ocasión de poder tenerlo, ¿no? También, bueno, también nos quería, como os decíamos, os destaco una autora más y continuamos. A mí me gustaría hablar de Camille Vanier. Vamos a acercarnos, ponte si quieres aquí. Pues Camille Vanier es francesa, pero está afincada en Barcelona. Y es una de estas personas que utiliza el humor de una forma totalmente descarnada, pero para reírse de sí misma. O sea, es una persona que exagera bueno, exagera. No la conozco personalmente, pero bueno, o sea, que lo lleva al límite, ¿no? Lleva al límite sus flaquezas, ¿no? Y te cuenta cosas verdaderamente locas y muy graciosas todas, desde un humor. Y yo creo que lo que a mí me llama mucho la atención de Camille y que me gusta mucho es cómo el dibujo, de alguna forma, esa autoparodia la refleja también en el dibujo, ¿no? Esta cosa así como tan infantil, tan como salirse de las rayas, como tan poco favorecedora, además, sí, ¿no? O sea, tampoco, o sea, como que es muy natural, o sea, que es muy directa, es muy directa, ¿no? Sí, además como muy espontáneo todo y como mal hecho, ¿no? O sea, a la vez, ¿no? Sí, aunque ya os digo yo que mal hecho aquí, vamos. No, está todo mal hecho, pero aposta, fenomenal, ¿no? Está muy mal hecho aposta, vamos. Pero, vamos, pues sí, pues eso, continuamos. Continuamos. Bueno, con estos muñequitos queríamos, ¿no? Resaltar algunas pues sobre todo también reflejar una vez más esa diversidad, ¿no? Pues de cómo cada una se ve a sí misma. Os lo voy a ir sacando un poquito, que no se me pongan a contraluz, pero bueno, para que lo veáis por aquí. Bueno, nos parecía gracioso eso, que nos parece una forma de incluir la diversidad. Una cosa que nos ha contado, que a mí me parece interesante de la exposición, pero que claro, detenerse en ella es un poco complicado, es que nosotros no solo la selección, lo que hemos expuesto son 2 páginas publicadas, o sea, la mayoría publicadas, muy poquitas de ellas no las han hecho expresamente porque buscábamos que fueran, y tampoco supusieron trabajazo para las autoras, pero la selección en la mayoría de los casos la han hecho las mismas autoras. De la misma forma que estos textos que acompañan aquí, les pedíamos a cada una de las autoras que nos contextualizaran o bien el libro del que estábamos hablando o bien que nos contara un poco cómo es su experiencia a la hora de utilizar la autobiografía para contar sus para cosas, contar su ¿no? historia. Bueno, eso, que nos parecía que también era una forma más de dar voz a las autoras. Y creo que contextualiza muy bien, como os decía, el conjunto de la selección, porque era imposible poner libros enteros. No, claro. Entonces, claro, al ser como fragmentitos, necesitaban un poquito más de contexto. Claro. Entonces, esta segunda sección, que a la que queremos hemos llamado Comité Testimonial Feminista, que es precisamente el tema de la tesis doctoral de Teresa. Ajá, mira. Ahí fue cuando vino nuestra conexión cósmica y nos pareció muy guay incluir este tema. Lo que Teresa quiere, o queremos decir en general con este tema, o sea, con esta sección, es que hay cómics que hablan de... o sea, cuentan historias en primera persona y sobre todo tratan temas que el feminismo en su lucha busca denunciar y pues, sobre todo busca concienciar, ¿no? Pues de los abusos de pareja o luego esos otros pequeños, o sea, esos micromachismos, ¿no? O las diferencias en el sector laboral, este tipo de cosas. Con esto queremos decir que es un tipo de cómic que no solo cuenta,
sino que busca la concienciación, ¿no? Y busca no explicar temas que tradicionalmente pues quizás han quedado más quizá más algo más ocultos. proactivo esta sección, en el sentido de Sí, que busca hay una voluntad detrás que no quiere decir que las demás no tengan una voluntad de No, compartir, seguro que la tienen, pero sí que aquí hay un tema de concienciación social, de intención ¿no? muy fuerte social. En esta sección, quizá, como os decía, volvemos para atrás. Vamos a volver para atrás. Porque me gustaría mucho hablaros de Diane Numin. Diane Numin es una de las pioneras del cómic testimonial, del cómic autobiográfico. Es una autora que desgraciadamente falleció antes de final de año, o sea, de este año pasado. Y es una autora que hace una cosa muy graciosa que además me parece muy interesante. Ella normalmente, su personaje de los cómics que ella utiliza es Didi Glitz, que es una señora, pues así que ya la veis, ¿no? Así, como muy estupenda, sí, ella, muy estupenda, sí, tiene un tío horterilla, pero tal. Pues, además, me encanta el lazo, me encanta el lazo. Sí, pero además es así como muy... Le encantan los hombres, le encanta salir, le encanta beber, tal. Pero en este caso en concreto, Diane nos habla de 4 abortos espontáneos que sufrió ella personalmente. Entonces la historieta empieza con que Diane utiliza a otro personaje, otro alter ego que tiene ella, para empezar a contar esta historia, y de repente, según le empieza a contar, ¿no? Que todo parece como muy guay, en plan, ay, está embarazada, está encantada de la vida y tal. Cuando la cosa se empieza a complicar, aparece Didi, que están detrás de la página, si os fijáis, están las dos detrás de la página, rompen la página y dicen, no, a ver, no puedes utilizar a un alter ego para contar esto que es tan personal y que ha sido tan duro, ¿no? Para ti, claro. Lo tienes que contar tú en primera persona, y ella es Diana, es la de las gafas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues pero me tienes que ayudar. Y entonces entre las dos van contando toda la historia. Jo, qué bonito, ¿no? A mí me parece un ejemplo de justamente eso, ¿no? De que estas cosas que se admiten en el cómic autobiográfico. Bueno, y además que he hecho con mucho humor, lo digo, este final es muy gracioso, en plan, como ya me siento como tan liberada y tal y cual, y me siento una persona más ligera, y la otra se descojona en plan, mi amor, no, ligera no estás, como diciendo, pues eso son unos kilitos, ¿sabes? Porque tiene un pique entre ellas, ¿no? Al nivel de la amiga. Hay un poco chungo, pero guay, ¿no? Sí. De amigas, ¿no? Entonces, bueno, pues el desastre, bueno, alguna autora más que me gustaría destacar es Roku Nashiko, que es una autora japonesa, que su nombre es Megumi Aragashi. Megumi lo que tiene es un proyecto, ella es artista contemporánea, y ella tiene un proyecto sobre su vagina. Y entonces con un escaneo 3D de su vagina construyó una canoa. Y ese era su proyecto, ella iba con su canoa y tal. Y eso en Japón, si sabéis un poco de la cultura japonesa, la representación de la vagina está penada. O sea, se considera una ofensa, una pornografía que no es legal, ¿no? Y entonces ella lo que nos cuenta en este cómic es cómo fue detenida, juzgada y multada por su proyecto de que a ella le parecía que además sobre todo diciendo cuando la pornografía en el mundo japonés es una cosa que está muy a la orden del día, sobre todo ¿no? En el mundo del manga y el manga para adultos, pero la vagina en concreto es ese elemento corporal no y está totalmente prohibido. Hasta el punto que te llevan a la cárcel, ¿no? Aquí ves en el coche de policía y tal. Dice que su abogado, claro, que cuando conoce a su abogado, que también pues se descojona el abogado también, es que claro. no sé qué decirte, ¿sabes? No sé claro, ¿cómo hacemos esto? Bueno, seguimos, vamos a por la siguiente sección. No, para nada. Vamos, no solo interesantísimo, sino que las obras y los dibujos son maravillosos. Mira, justo además acaba de terminar la música y podemos estar aquí en esta sección, ¿no? Hay 5 instalaciones, o sea, 5 obras hechas a exprofeso. Hay algunas más pequeñas, pero sobre todo encargamos 5 que digamos que no tenían forma de libro ni de página, ¿no? Esta es una de ellas, que es una instalación por una autora de Barcelona que se llama, su nombre artístico es Otra puta cuenta de dibujos. Y sí, aquí, claro, no es fácil verlo, pero... No es fácil, pero lo voy a intentar. Me voy a poner aquí... Es una fiesta en realidad, ¿no? Entonces, si os fijáis, tiene todo tirado aquí por el suelo, vasos... Son discos, cigarrillos... Y entonces aquí la historia es que empezaba a salir, esta es una parte de un libro que ha hecho Sarai, que es... Y entonces llegaba un momento en el que tú te dabas cuenta, ¿no? La gracia era que leyendo, llega un momento que tú te das cuenta que estás en esa habitación. Estás dentro, ¿no? Estás dentro. Estás con la misma luz, pues bueno.
que te han insertado dentro del cómic. Digamos que estás tú en el cómic, ¿no? Exactamente, esa cosa de lo inmersivo, pues el inmersivo pero hecho a mano. Literal. Porque las portadas son maravillosas. Bueno, las portadas y hasta Sarai como es una el chica que tiene espacio, mucho vínculo con la música, es DJ y todo este tipo de cosas, entonces pues aquí son como sus discos favoritos, pero replicados, pintaditos a mano. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, entramos como en otra sección, ¿no? Claro, bueno, qué fondazo ahora mismo tienes aquí, ¿no sabes? O sea, madre mía, te estoy sacando con un fondo. Tan chulo es parte del libro el libro recopilatorio primero que sacó Aline Kominsky. Son como la parte interior, esta, no sé cómo se llama. El interior de la portada, ¿no? Digamos, sí, de la cubierta. Lo dentro de la cubierta. Eso es. Sí, ¿no? Como la primera página y la tapa. Ajá. Y son estas Barbies, estas cosas locas. Así bueno, como os decíamos, somos divididos en 6 secciones. Sí, vamos a esta tercera sección la dedicamos a las identidades LGTBIQ, porque sí que es cierto que hay un gran sector, o sea, de estas autoras, que sean pertenecientes a estos colectivos o no, hablan del tema, porque una vez más, ¿no? Estaría también vinculado con esto que hablábamos del cómic testimonial feminista. Es de alguna forma, aquí me llamó mucho la atención a la hora de montar, de seleccionar autoras y de ver los contenidos. Muchas de ellas han utilizado, es algo que pasa en todas, pero sí que la gente que experimenta, pues el clásico de salida del armario, de contárselo a los amigos. Pues no solo la homosexualidad, sino la transición y esas cosas. Muchas de ellas te hablan del cómic como algo terapéutico, casi, y sobre todo que les parece que puede servir de guía para otros. Y eso y el público así lo entiende. O sea, muchas de esas son una especie como, no quiero decir de manual, pero sí casi como de testimonio. Del testimonio del proceso, ¿no? Que ellos han pasado, y de una forma también como de tranquilizarte, de decir, eso de compartir la experiencia. Porque es una cosa que también nos parece muy interesante y que queremos que se entienda así en la exposición, que es la capacidad de empatía que genera el cómic, ¿no? No solo el autobiográfico, pero bueno, en nuestro caso nos interesa. En este caso es el autobiográfico, claro, pero en el cómic general... por esta naturaleza que tiene de contar historias, pero a la vez con dibujos, pero son dibujos que tampoco son... Puedes contar una historia muy dura sin tener que apartar la vista, ¿sabes? Claro. Yo creo, ¿no? Está demostrado, de hecho, que genera mucha empatía. Sí, quizá que ese lenguaje gráfico es más fácil de asimilar, más neutro, exactamente, más amplio, y de alguna más forma amplio. Como más asimilable y más asimilable a tu persona, es. ¿no? Porque al final es... porque de nuevo es eso, a mí me llama mucha atención, en esta exposición hay historias verdaderamente terribles, que contadas con cierto humor y con mucho cariño, pero sobre todo eso, no te obliga a apartar la vista, ¿no? Claro, no, puedes pasar por ello. Te lo lees y lo ves, ¿no? No es como, no sé... Sí, no es una fotografía ni una imagen de película, no sé, a lo Tarantino, ¿no? Entiendo que tiene sus razones de ser, pero en este caso lo que buscan muchas de estas autoras es esta cosa de la autoterapia y de la empatía. Este es el lenguaje, ¿no? Entonces, entre estas autoras, pues no sé, destacaron... A mí me gusta mucho Emile Ferris, que Emile Ferris es de nuevo también otra de esas historias que es semi-autobiográfica, porque en realidad habla, pues es una especie de... Bueno, para empezar, esta maravilla, que ella se representa aquí. ¿Qué dibujo? Se representa ella de pequeña, que no es exactamente ella, pero sí es Chicago de cuando era ella pequeña, es una familia parecida a la suya y así. Pues se representa con esta niña que es medio hombre, es medio lobo, ¿no? Sí. Porque habla mucho, pues esto, de esta cosa de los clásicos del terror. Sí. Ha empezado la fiesta en el de al lado. Y en esta precisamente, en esta tira, en estas páginas que ponemos aquí, en el momento que su hermano le obliga a enfrentarse con su lesbianismo, ¿no? Acaba de estar de la niña lobo, acaba representándose a sí mismo, o sea, se acaba viendo en el espejo exactamente como es, ¿no? A mí me parece un momento muy bonito del libro, pero este libro es una maravilla. Es además, bueno, perdón, que no se oiga nada. Vamos a apartarnos un momento de la fiesta. Esta sección es una sección que nos parece fundamental. Como os decía antes, no son temas exclusivos, o sea, pero sí nos parece que es una cosa que además que está muy a la orden del día, el hablar de la salud como algo
fundamental o sea, que cada vez somos más conscientes que la salud es algo que vertebra y justifica la vida de alguien, ¿no? O sea, si uno no está bien, el resto no importa. Claro. Y entonces eso, que a veces hay más autoras que hablan, bueno, cada vez más. Que es un tema recurrente es un y tema necesario. Quizás hasta transversal, tipo, ¿no? Porque al final la salud no es solo la física, sino también la emocional, sino la mental. Yo creo que todo esto... Y yo creo que eso es algo que hay muchas autoras que dedican los libros, digamos, como de forma más evidente a eso, pues autoras que hablan de haber superado un cáncer de mama o de depresión bueno, con lo que decíamos, ¿no? Todo tipo de problemas de salud, pero también es lo que tú decías, es algo que se respiran en casi todos, ¿no? Es que bueno, aquí me gustaría enseñaros otra de las instalaciones que encargamos. Vamos aquí, vamos a ponernos aquí. Espera, me voy a poner de frente para que lo veáis. Esta es la instalación de Nuria Figueiredo. Nuria autopublicó un fanzine. Un fanzine es un librito, ¿no? O sea, está medio camino, ¿no? Un folleto ahí un poco. No, o sea, está bonito, tiene su tapita y tal, pero bueno, es una cosa autopublicada con espíritu de fanzine, ¿no? Y es sobre una historia muy curiosa. De nuevo es esto, hablar de sentimientos, de emociones, sin más, no contar grandes cosas. Y ella habla de la instalación y el fanzine se llaman Pobre Chico. Y Pobre Chico es este chiquito que vemos aquí, que en realidad es una foto. Ella en su casa aparece una foto antigua en la que se ve un niñito así como apoyado en la silla con una cara de pena tremenda. Y cuando le pregunta a su abuela quién es ese niño, su abuela lo único que hace es decirle pobre chico, y nunca nadie le cuenta nada más. Y entonces es un misterio, ¿no? Es un misterio familiar, ¿no? Es una historia y a raíz de esa poca información y de esa foto, como que Nuria desarrolla sobre una serie de sensaciones sobre el arraigo, sobre la familia, sobre los objetos, ¿no? Ella se declara como un poco, no fetichista, pero que sí que tiene tendencia a ensalzar los objetos y a crear altares. Y esto, pues esto es un altar. Aquí está. Y muchas de estas cosas están dibujadas en el libro, pero muchas de ellas también están hechas en proceso. O sea, es una fiera también. Bueno, me voy a acercar aquí al pobre niño para que lo veáis bien. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Cada objeto y el conjunto, ¿no? Bueno, las estrellas, no sé si habéis visto aquí arriba, os saco un poquito también las estrellas que cuelgan del techo, pero es pues literalmente un altar, ¿no? ¿Te vi? Es un altar. Sí, pero eso, imagínate escribir un libro simplemente sobre las emociones que te desatan los objetos y las pequeñas cosas de las casas, ¿no? Me parece una maravilla que se pueda hacer eso. Fantástico. No sé, ¿A quién vamos más? A ver, ¿quién más? A ver, alguien más. Es que todas son bonitas. Mira, vamos a ver aquí. Monstruos Spaghetti yo creo que muchos la conoceréis. Es una alguien bastante... Monstruos Spaghetti. Me está vibrando la imagen con el verde, pero bueno, más o menos lo veis. No, pero pues yo creo que se ve. Estas son... que esta es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Estas son tiras, digamos, le llamamos tiras por llamarlo de alguna forma, pero publicadas en su Instagram. Que claro, que hoy en día, y sobre todo entre las autoras jóvenes, es algo que... Y entonces yo aquí lo que estamos hablando, claro, no es, o sea, es de la salud, pero con esa forma, ¿no?, de la autocrítica y ¿no? ¿Qué más? Venga, una más. A ver, aquí, una más aquí. Mira, una de mis favoritas. Venga, vamos allá. Esto no se puede decir. No se puede decir, pero no pasa nada. Kylie Roberts es una autora americana. Sí. Que a mí me encanta el estilo que tiene, porque esta cosa como realista, pero no, sí. ¿no? Que sí. Parece que ha trazado sobre una foto y tal. Y de nuevo Kylie es una persona que no habla de nada, o sea, ella sí tiene un problema de salud, creo que tiene una esclerosis múltiple, pero en un estadio primario, que le permite funcionar, y es profesora y artista, claro. Pero ella siempre habla como de cosas como son como momentos como muy estancados en el tiempo. Sí. Pues ya ves, pues hablar de pues que estar en la cama y pensar, ay, el ventilador está sucio. Hay que limpiar el ventilador. Eso es. O sea, son cosas como cotidianas, de lo más, ¿no?, antiheroico y de lo más, de lo menos, o sea, de lo más mundano. Sí. Pero que generan un clima ahí que a mí me parece muy, muy interesante, y yo creo que de nuevo el estilo se corresponde con eso. Sí. Bueno, no, esta cosa entre lo realista. Esta viñeta es preciosa, ¿no? Es una chulada, ¿verdad? O sea, tiene todo el detalle, sí, pero te cuenta mucho y además no te da mucho contexto. Claro.
Pero lo entiendes perfectamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué maravilla ser capaces, ¿no? Con tan poco de contar tanto. Porque... Sí, yo te digo, la expresividad en este caso es fundamental. Te lo he hecho de muchas formas, ¿eh? Porque hay gente que eso utiliza formas muy, digamos, precarias de expresiones. Sí. O sea, hay autoras que las caras no las tocan. O sea, autoras que se dibujan, por ejemplo, Conchita Herrero, que está al principio de todo, se dibuja sin ojos y sin boca. Claro. Y aún así la expresividad es fundamental. Lo entiende, tremenda, claro, ¿no? claro. Pues eso, continuamos un poquito más. ¿Cambiamos? Esta es una de las secciones que para mí era fundamental y era quizá el origen de la exposición. A mí me interesaba mucho como línea de trabajo el cómo las creadoras, no solo en el cómic sino en general, se representan a sí mismas, ¿no? O sea, cómo representan el proceso, el tema de la creación. Y en esto me encontré con Roberta, que Roberta ha hecho ese mural gigantesco que veis ahí, voy a sacar que es faraónico, que es ella misma, es una chulada. Madre, y Roberta sí que es una persona que nos conocíamos como autora y yo había trabajado con ella en otros proyectos. Es una persona que sí que es muy militante en el tema sobre todo de la denuncia de la precariedad en el sector de la ilustración y del cómic, ¿no? O sea, no quiere decir militante en un sentido pesado, sino es muy gracioso al respecto, lo cuenta con mucho humor, pero no deja de contarlo en cualquier momento, en sus tiras personales, se puede contar todo, pero bien contado y sin ser... Exacto. Pero ella es muy consciente de eso y es algo y además, como os digo, lo hace con muchísimo sentido del humor. Entonces nos encontramos en ese punto y ella sí que se ha encargado, digamos, de alguna forma, de que estén representadas muchas autoras que no han publicado todavía, muchas que todavía. No quiere decir que sea la evolución lógica, o sea, que si a uno le gusta hacer fanzines y autopublicarse, fenomenal, uno puede hacerlo ahí. Claro que sí sí. que es cierto que está bien que te paguen, o sea, que te paguen por hacer un libro. Pero sí que es gente que en el circuito de las ferias y de tal de cómic, pues se maneja bien. Pero sí que ella se ha encargado de que toda esa gente que son muy jóvenes, en su gran mayoría, y que se curran eso de la autopublicación y de promocionarse a sí mismas y tal, estén muy representadas, ¿no? ¿A quién vamos a ver en esta sección? Pues en esta sección a mí me encanta Daria Bodanska. Vamos a ver. Daria Bodanska es una autora que ha publicado Astiberri en España y es una autora polaca que cuenta cómo ella se va a Suecia a estudiar Bellas Artes y cómo la sociedad sueca pues no hace más que ponérselo difícil y además que ella no tiene un duro, entonces tiene que trabajar como ilegal, o sea, porque no se da esa situación de que no tienes papeles, pero a la vez tienes que trabajar, y si no tienes trabajo no te dan papeles, no te dan becas para la universidad, claro. ¿Sabes? Sin papeles no podía hacer nada, pero bueno, finalmente yo creo que la cosa se solucionó. Pero ella además y de nuevo otra militante del tema, Daria sí que se dedica en Suecia a luchar a favorecer la vida de la gente sin papeles. Y en esta historia lo cuenta muy bien, además es que Daria tiene un estilo precioso. Bueno, ¿no? es que es precioso, vamos, mira, voy a sacar solo ese recuadro, pero todo, todo el detalle, fijaros la lluvia aquí abajo, bueno, qué manera más bonita de dibujar, ¿no? Y de representar, es precioso. Vamos aquí a esta última, que también es muy bonita, ¿verdad? Sí, a mí esta me parece lo más representativo imposible. Esta es súper, tal cual. La dejo ahí un momentito para que la podáis ver desde donde nos estáis viendo. Y vamos a seguir. ¿Con quién más? Hay uno de los grandes casos de las raras avis, pero muy representativa de este tema, de lo del entorno laboral y de lo que se supone. Porque el entorno laboral no solo significa en lo laboral, en lo que es relacionado con el cómic, sino en la vida en general y en este es uno de los casos más raros y más peculiares, ¿no? Silvia Rancourt es una autora, pues como veis, ya una mujer con un recorrido, que cuando ella se traslada de Quebec a Montreal, pues jovencita, y el trabajo que le resulta más accesible es hacer de stripper. Pero ella tiene un interés por el dibujo. Y entonces, mientras ella se gana la vida haciendo de stripper,
O sea, en plan stripper, pero de todo, a Sí, tope, sí, o sea, stripper de todo plan, vamos. Ella empieza a publicar por su cuenta unas tiritas donde cuenta qué es lo que pasa pues con los clientes, con su novio, que su novio es un tío muy peculiar y bastante dañino. Y las publicaba por sueltas en periódicos de estos, ¿no? Como gratuitos de Montreal. Y tenía mucho éxito. Y acaba publicando y finalmente acaba recopilando esas historias y se traducen al inglés, se publican en Estados Unidos y fue un éxito mundial. Claro. En español se han publicado el año pasado por Outsider y es una lectura potente. Potente, sí. Curiosamente, Sylvie Rancourt, si os fijáis, es quizás de las más... tenemos una luz de Antonio Palacios. Tenemos a Palacios haciendo de las suyas por allí. Es que si fijáis el estilo de Sylvie es de lo más naif, o sea, que precisamente es la que quizá más explícita, ¿no? Es súper explícita a la hora de hablar de sexualidad, pero se representa a sí misma como... Pues una cosa no puede ser... Bueno, a mí me recuerdo los dibujos que hacía yo con 5 o 6 años, ¿sabes? De decía... Bueno, y Sylvie Rancourt hizo esto y dejó, y desapareció. ¿Y ya no se sabe nada más? Nunca, sí, de hecho es una mujer que curiosamente la contactamos por supuesto hemos contactado con todas personalmente para que nos dieran permiso para estar aquí. Es una mujer que no tiene ni teléfono que hay que subirla por carta. Ella se ha retirado del mundo, pero se ha retirado a tope. Total, pero vamos, que ni contacto se puede hacer con ella. Madre mía. Bueno, el mural que decíamos sí, de Roberta. El mural, espera, que me voy a echar para atrás, que lo quería sacar desde aquí para que veáis el muralazo de Roberta, que es una... Bueno, es una pasada, por favor. O sea, es una pasada. Es una pasada. Pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a la siguiente sección. La última sección quizás es la más compleja de explicar. Bueno, sí, no, es la que sí un poco... hemos ampliado un poco la manga porque hablar de trauma, las autoras... Esta es la sección quizá la que hablábamos antes como la que busca, la que es más empática, ¿no? La que cuenta cosas más duras, pero quizá no las recibimos mejor, ¿no? Aquí hablamos de trauma histórico y familiar y con eso nos referimos a gente que ha vivido situaciones, digamos, político-históricas duras, ¿no? Pues desde que ha tenido que emigrar por situaciones de guerra o por circunstancias personales, más políticas, exactamente, y gente que ha sufrido trauma dentro de la familia, ya sea por abusos o porque las familias están traumatizadas a su vez por situaciones anteriores y cómo se recibe ese trauma, ¿no? Exactamente. En este caso, por horarios de la última pieza encargada es Proceso, es una animación de Rocío Quillaguamán. Vamos a acercarnos porque, claro, es una pantalla y vibra, ¿vale? Vale, pero pues no perdón, importa. quizás No importa, la pues saco Rocío para que la veáis. es una artista que o sea, también es muy famosa en Instagram. Y ella hablando de ese trauma, digamos, histórico, ella habla de la racialización. ¿No? Ella es una autora de procedencia peruana, aunque vive en Barcelona, no sé si de nacimiento peruana, no, nacida en Perú. Y en sus tiras, de hecho acaba de sacar un libro, pero un libro novela, en el que habla de pues esas circunstancias que sigue siendo que la Barcelona contemporánea sigue siendo racista y que ella se siente racializada, ¿no? Claro. Hay otras autoras, también tenemos otro tipo de traumas, además tenemos un caso muy curioso, bueno, muy curioso, no es curioso por sí, son las dos autoras francesas que aparecen en la exposición, que son Coco Corinne Rey y Catherine Meris, que las dos eran dibujantes de aquella revista que se llamaba Charlie Hebdo, que no sé si recordáis, que sufrió un atentado, y las dos son supervivientes del atentado. Corinne precisamente fue, por desgracia, la que forzaron para acompañarle, acompañar a aquellos señores armados con metralletas a la redacción de la revista. Y las dos han utilizado, bueno, entiendo que también es su lenguaje en el que se sienten naturales, cómodas, las dos, cada una por su cuenta, han hecho un libro al respecto no de lo que pasó, sino cómo se supera
o cómo ellas han intentado superar ese trauma. Ese trauma, ¿no? ¿No? Y las dos, pues, creo, de una forma natural, pero también maravillosa, llegan un poco a la misma conclusión, que es gracias a la belleza, o sea, gracias al dibujo, y gracias a la posibilidad de poder expresar. Corina, además, en este caso, Coco nos explica que todos los tipos de terapias a los que le recomiendan que vaya y tal, dice que esto es un desastre. Ni terapia ni nada. Que lo que le ayuda en realidad es el seguir trabajando, ¿no? Bueno, si queréis os enseño un trabajo de también vemos también en este espacio, ahora vamos a pasar un poquito más, pero vemos aquí también representaciones, ¿no? De esos dibujos. Esta chica que vemos que dice que hago yo con falda. Sí, esta, ¿no? Esta. También es una de las autoras importantes, es de las autoras importantes del cómic independiente de los 90, ¿no? Y bueno, está también representada un poco al principio, nos la hemos saltado. Sí, pero aquí está Pina, por lo menos hemos sacado Además, es muy divertido este momento, porque justamente es lo que dice ella, porque está soñando y en su sueño aparece con falda, y entonces se da cuenta de que está soñando, claro, porque va con falda, porque ¿qué hago yo con falda? Claro. Pues esto es lo que nos hablaba, Catherine Melis, es esta otra autora que también trabajaba en Charlie Hebdo, y habla precisamente de eso, ¿no? De cómo superar. Mira, ves, esta mesa de redacción aparece en las dos tiras, o sea, en los dos ejemplos, y que la forma de pues eso, que es lo que te ayuda a superar pues la belleza, ¿no? Por ti ya rematamos. Vamos a rematar con Aline Kominsky, que junto a Diane Lumin es una de las grandes pioneras y quizá la autora definitoria del cómic autobiográfico hecho por mujeres. Aline cuenta absolutamente toda su vida, desde que era adolescente. Pues sigue nos contando, pero sí, estoy alucinando. Desde que era adolescente, y realmente es una mujer que ella cuenta cómo ella es de un barrio de Nueva York, ¿sí? Y cómo se traslada a San Francisco con esa cosa de los hippies, ¿no? Ella se hace hippie a pesar de que no tenía nada que ver, su familia era una familia judía de Nueva York, de lo más humilde y corriente, y ella se hace hippie y se traslada a San Francisco, y es todo ese viaje. Pero lo cuenta de una forma como muy autocrítica. Además, ella se representa también de una forma como es un poco favorecedora. Sí. Entonces, ella habla mucho de eso, del trauma de ser mujer. Casi picasiana, ¿no? Casi picasiana. Sí. O sea, hay algunos ella dibujos aquí, ¿no? Por ejemplo. No quiero caer en tópicos, pero es que era, por desgracia también falleció estas Navidades, guapísima. Pero se representa siempre de una forma como se ridiculiza mucho a sí misma. Sí. Bueno, esa creo que es su madre. Sí, no, pero bueno, ella sí es esta, ¿no? Ella es esta. Esa es. Los pelos rizados estos sí son muy característicos. Sí, ¿no? Y fíjate cómo se saca la boca de sitio y la nariz, ¿no? Es como que... Pero eso, es una mujer que hace mucho por contar todo, absolutamente todo. O sea, desde cómo te quitas un grano hasta cómo la sexualidad adolescente, lo compleja que es. Sí. Y es realmente la que define ese de que ningún tema es tabú y que la forma de contarlo es intentar ser lo más auténtico posible, aunque sea deformándose y aunque sea exagerando, ¿no? Bueno, y además los dibujos son maravillosos, ¿no? El detalle que tienen, la manera de dibujar. Pero sí tiene ese punto, ¿no? de la parodia, pero a la vez... Las varices de su madre, ¿no? Su madre tiene muchísimas manías. Bueno, y los pelos de las piernas, vamos, no se deja ni uno, se los ha contado. Bueno, también tenemos muchos ejemplos de trauma más histórico. Hay varias autoras que hablan de la caída del bloque soviético, o incluso, pues, aquí tenemos a Tiru, que es una de las pocas autoras orientales, que habla, pues eso, ella habla de cómo su familia se tiene que trasladar, o sea, de la caída, digamos, de cómo Vietnam, el Vietnam del norte, espera que me estoy olvidando, bueno, entendedme, ¿no? Es una familia que no era del Vietnam comunista, luego cómo se tienen que readaptar, se emigran a Estados Unidos y cómo ese proceso de migración les afecta. Sobre todo ella habla de eso, de que es un tipo de persona que delante de cualquier crisis ella sabe que tiene que cogerlo todo y marcharse. Claro, ¿no? Que no hay medias tintas, ¿no? O sea, que no le cuesta nada, o sea, que su cabeza enseguida va que está preparada para la situación para la huida, ¿no? Claro. Y sabe lo que tiene que coger y se va, ¿no? Y ya por final destacaros una cosilla que a mí es porque el estilo es muy peculiar y es muy vamos allá. Esta es Nora Cruz, que también trata un tema que
debe haber sido duro para de tratar. Ella habla del nazismo. Ella Nora es alemana, pero vive en Estados Unidos. Y habla de esta cosa del pasado nazi, que tienen que probablemente muchos, o la gran mayoría de los alemanes tengan en su casa. Y entonces ella hace esa investigación, porque ella quiere dilucidar, ¿no?, de alguna forma por qué esa vergüenza de ser alemán. No es apologético del nazismo, ni muchísimo menos, sí. pero ella, esa sensación que ella, con la que ha vivido toda su vida, claro, de la vergüenza de ese la trauma herencia, histórico, esa herencia histórica que le acompaña, solucionar la base de averiguar exactamente cuál era, quién era, y se claro, acaba descubriendo que mira, pues sí, ciertos filonazis y participantes se tenían, pero a mí el estilo que tienen ahora me parece una maravilla. Bueno, desde luego, es que además combina esta cosa de como del diario, ¿no? Sí, con un diario y con el collage, con cosas, con collage, con fotografías, ¿no? Y no se aprecia bien en la cámara, pero los colores son muy especiales, o sea, son unos pasteles, pero que cubren ¿no? toda la viñeta, sí. Y es una gama muy curiosa. En pantalla lamentablemente no se ve del todo bien, pero bueno, ahí por lo menos os dejamos un poquito. Pues Tevi, no sé si nos quieres hablar de alguna cosita más o... No, la verdad... ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Pues mira, si quieres vamos a acabar aquí. En el cartel así podemos... vamos a poner la fecha de terminación. Tevi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. María, muchas gracias. Gracias a Centro por acoger esta exposición. Gracias a las 3 comisarias. De vuestra parte, se lo digo. Roberta Vázquez, Teresa Ferreiro y Tevi de la Torre. Gracias a las 3 por montar esta maravillosa exposición que no os podéis perder, y como veis atrás estará disponible, estará abierta hasta el 23 de julio de este año, así que por favor, si os podéis pasar... Bueno, y sacaremos un catálogo en breve. Pues ahí... Me imagino que igual incluso lo colgaremos en la página de Centro y así. Pues todo el mundo, que esté atento todo el mundo a este lanzamiento, a este catálogo, y lo dicho, Tevi, muchísimas gracias. Y nada, nos vemos la semana que viene con más lecturas, con más club y con más de todo. Gracias, Tevi. Chao.